Buenos días, vamos a terminar hoy ya con el tema 8 y último tema de este año. En los días anteriores hemos visto el reinado de Carlos I y Felipe II, que fueron los monarcas como más poderosos del Imperio Español. Ya dijimos que con Felipe II en el Imperio Español no se ponía el sol porque tenía posesiones en todo el mundo, ¿vale? El siglo XVI, que es el siglo en el que reinan los reyes católicos primero, Carlos I y Felipe II, es un siglo de esplendor, de riqueza, de poderío español. En cambio, el siglo XVII va a estar marcado más por un poquito de decadencia en cuanto a reyes y poder, ¿vale? Por eso este último apartado se llama el final de los Austrias, de la dinastía de los Austrias, ¿vale? Tenemos que acordarnos de ese nombre, es una dinastía de reyes, ¿vale? Que empieza con Carlos I, sigue con Felipe II y terminará con estos tres últimos reyes que reinaron en el siglo XVII y fueron los últimos Austrias que reinaron en la península ibérica. Se le llama Austrias menores porque el poder de estos reyes, en lugar de ir a más, como fue con Carlos I y Felipe II, que se convirtieron en la potencia, en el reino más poderoso del mundo, con estos reyes el poderío y la riqueza irá menguando poco a poco, ¿vale? Por eso se le llaman Austrias menores. En orden, después de Felipe II vino Felipe III, Felipe IV, no se mareaban mucho, y por último, el último rey de la dinastía de los Austrias que reinó en la península ibérica fue Carlos II. Y en este señor sí que nos vamos a parar un poco, ¿vale? Fue un rey que, como pone aquí, tuvo problemas mentales, pero no solo problemas mentales, sino tuvo problemas de crecimiento, empezó a andar a los 6-7 años, hasta los 4 años no empezó a andar, crecía lento, tenía deficiencias, tenía muchas veces ataques epilépticos de niño. De hecho, se le puso en esa época el nombre de Carlos II el hechizado, porque se pensaba que todos estos problemas físicos y mentales que acosaban y acechaban al monarca desde pequeño habían sido causa de un embrujo. Es como que había sido embrujado de pequeño y por eso tenía tantos problemas en retrasos en crecimiento, retraso en el aprendizaje, problemas físicos porque tenía ataques de epilepsia, muchas veces tenía la cabeza, como podéis ver aquí, tenía la cabeza mucho más grande de lo normal, era bastante problemático, ¿vale? De hecho, en los cuadros, normalmente los pintores solían sacar la mejor faceta del rey, no iban a pintar lo feo. Y este señor, hasta en los cuadros, aparece de una forma extraña. La cara nos dice ya que no estaba muy bien. No obstante, hoy en día se sabe que esto no se debió a un hechizo, por mucho que le pusiesen el sobrenombre del hechizado, no fue víctima de ningún embrujo, sino que la consecuencia de todos sus problemas fue a que los Austrias estuvieron muchas generaciones casándose entre familiares. ¿Os acordáis? Felipe II se casó con su tía segunda, otros se casaban entre primos. Al final, años y generaciones de consanguinidad, de casarse dentro de una misma familia, es malo para la genética, porque no se renueva la sangre, no se renuevan los genes, y al final terminan apareciendo hijos con problemas mentales. Y esto es lo que le pasó a Carlos II, ¿vale? Como sus antepasados se habían estado casando entre ellos, al final toda esta mezcla no mezcla genética, mejor dicho, porque no se mezclaban con los genes de otras familias, sino que se quedaban en la suya. Al final, el casarse entre ellos y el estar siempre la sangre dentro del mismo club de genes, al final todo eso se quedó reflejado en todos los problemas que tuvo Carlos II, ¿vale? Como dice aquí, morirá sin descendencia. A todos los problemas que se le añaden de Carlos II hay que añadirle el de la impotencia y la infertilidad. Se casó 2 veces y con ninguno pudo tener hijos. Además, murió muy joven, a los 37-38 años murió debido a todos estos problemas físicos y mentales, ¿vale? Por tanto, no pudo tener hijos y aquí vendrá el problema, ahora luego lo vemos. Estos 3 reyes, a su vez, a diferencia de sus antepasados que habían vivido un momento de esplendor y riqueza y poder, tuvieron que enfrentarse a varios problemas. Primero, la independencia de Portugal, que Felipe II, si os acordáis, había heredado el trono y era rey de España y de Portugal y tenía territorios en todo el mundo y en su imperio no se ponía el sol. En esta época, Portugal se vuelve a independizar, se vuelve a generar como un reino independiente. Ocurrirá en Europa la Guerra de los 30 años, donde participa España y supone un cargo económico, que fue una guerra en Europa entre países católicos y países protestantes. ¿Vale? Al final no gana nadie, al final termina con la paz de Westfalia, pero bueno, fueron 30 años de guerra con el gasto económico que se supone. Y también aparecerá la guerra del Segadors, que fue un movimiento independentista catalán, que ya estaban ahí los catalanes también reclamando su independencia, no llegó a nada, no consiguieron su objetivo,
pero también supuso un gasto económico en los reinados de estos reyes, ¿vale? Como digo, el final de los Austrias, el último monarca de la dinastía de los Austrias que reinó en España fue Carlos II, el hechizado, que tenía todos estos problemas porque sus antepasados se habían estado casando entre ellos, dentro de la misma familia, y morirá sin descendencia. No podía tener hijos, por mucho que lo intentó, no pudo, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? No hay heredero al trono y se iniciará una guerra en España, una guerra de sucesión. En esta guerra se van a enfrentar como dos partidarios al trono. Por un lado, el príncipe Felipe d'Anjou, que era de la dinastía de los Borbones, era Borbón, y estaba apoyado por Castilla y por Francia. Y por otro lado tenemos el archiduque Carlos, que era un familiar de toda la dinastía de los Austrias, seguía perteneciendo a la dinastía de los Austrias. Y este partidario, en cambio, era apoyado por Aragón. Por lo tanto, la guerra de sucesión española fue una especie de guerra civil. Castilla, apoyado por Francia, con un partidario, y Aragón, en cambio, apoyando a otro partidario. Se enfrentaron en esta guerra y salió victorioso el Felipe d'Anjou, Felipe de Borbón, ¿vale? Se llegará a la corona con el nombre de Felipe V y con este rey se instaura en España la dinastía de los Borbones. Desaparece la de los Austrias y llega la de los Borbones, que es la dinastía de reyes que tenemos hoy en día. El primer Borbón de España fue Felipe V y hoy en día nos está gobernando Felipe VI. Pero son familia, este señor es antepasado del rey actual de España, ¿vale? Cuando ganó Felipe V, Borbón, instaurando una nueva dinastía de reyes en la península, promulgó, para vengarse de Aragón, que había apoyado a otro, promulgó los decretos de nueva planta. En estos decretos prohibía rotundamente todas las leyes, todas las instituciones, incluso el idioma propio del Reino de Aragón, de la zona de Mallorca, de Valencia y de Cataluña, ¿vale? Esto hoy en día los nacionalismos catalanes, el nacionalismo valenciano, que también existe, acuden muchas veces a este decreto para atacar a los Borbones, porque los Borbones llegaron a la península prohibiendo todas las leyes, todas las costumbres, el idioma, las instituciones propias de la zona de Valencia, Aragón y Cataluña, ¿vale? Bien, con esto terminamos el tema. En cuarto de eso retomaréis la historia a partir de la Guerra de Sucesión Española, a partir de la llegada de los Borbones a la península ibérica. Para terminar hoy tenéis que hacer estos 6 ejercicios del final del tema, la del final de los Austrias. Son solo 6 y son muy sencillos.